Job 26:4, Proverbios 1:23. ¿Cómo dice Job? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Y Proverbios 1:23. Dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Amén. Ok, Job dice, ¿a quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Y Proverbios dice, volveos a mi reprensión, derramaré de mi espíritu y les haré oír mis palabras. Amén. Amén. Vamos entonces a elevar también una oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Señor mi Dios del cielo, Señor, como siempre, rogándote que nuestro corazón sea buena tierra. te oro, amado Padre de la gloria de Te rogamos que quites toda piedra que impida que tu palabra tenga raíz y que arranques todo espino que quieran ahogar tu palabra. Dios. Te oro para que Y que si nuestro corazón está como la tierra del camino pisada y dura, Señor, seas tú trillándola para que tu palabra eche raíz oh Señor, en el nombre de en Jesús. nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Amén. Ok. Seguimos con el tema de la iniquidad. Y bueno, nos vamos acercando también al final ya de estos temas, pero que tendremos que retocarlos más adelante para entrar en un proceso como congregación cuando podamos ya reunirnos de quebrantar estas iniquidades. Pero hoy vamos a hablar sobre el quebrantamiento, o no del quebrantamiento, sino sobre las iniquidades, porque recordemos que estamos hablando de la transferencia de iniquidad. Hablamos de la transferencia genealógica, de la transferencia sexual, de la transferencia por imposición de manos, y hoy vamos a hablar de la transferencia que es producto de las palabras. Es decir, las palabras son un conducto que pueden transferir espíritu. Las palabras pueden transferir elementos espirituales también. ¿Sí? Como lo hemos visto en Job, ¿a quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Es decir, cuando emitimos palabras, emitimos también un espíritu. Y esto sucede también con lo que dice Salomón en Proverbios. Derramaré de mi espíritu y haré oír mis palabras. ¿Cómo pues derrama Salomón de su espíritu? A través de sus palabras. A manera de repaso, es importante siempre ir aclarando las bases. Las iniquidades son muchas. La Biblia hace, y nosotros leímos una lista de ellas en Gálatas la semana pasada, a la cual la Biblia llama las obras de la carne, pero termina diciendo y cosas semejantes a estas. Es decir, aunque nombra una lista, la lista puede llegar a ser muy extensa. Y lo que nos dice el apóstol Pablo es que nosotros no debemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Porque antes bien nosotros necesitamos librarnos de toda iniquidad, pero hemos dicho que no podemos librarnos de ella sin confesarla. Es decir,
tiene que existir la confesión para que exista a su vez la redención. Lo vimos entonces en el principio de Levítico y lo vemos también en 1 de Juan 1:9. Y también el salmista habló de esto y también Salomón en sus proverbios. Que hay la necesidad de confesar el pecado y la iniquidad para que ésta sea remitida a la cruz. Pero para confesar la iniquidad es necesario ser consciente de ella. Porque yo no puedo confesar una iniquidad de la cual yo no soy consciente. Y para eso necesitamos luz. Vamos a leer Levítico 5:5. Y aquí vemos este principio que a su vez también lo vemos en Lucas 11:36. Pero vamos a leer Levítico, donde vemos vamos a leer desde el 4, desde el 3 hasta el 5. ¿Quién lo puede leer en alta voz, por favor? Levítico 5, desde el 3 al 5. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Léame este verso 3, por favor, El verso 3 dice, en la versión internacional. versión internacional, el verso 3 dice, si alguien sin darse cuenta toca alguna impureza humana, El 3. cualquiera que ésta sea, se vuelve impuro él mismo, pero al darse cuenta será culpable. El 4. Si alguien hace uno de esos juramentos que se acostumbra a hacer a la ligera, y sin saberlo jura hacer bien o mal, ha pecado. Ok, hasta ahí. El principio que nos quiere dar a entender aquí el texto es que hay pecados que nosotros cometemos en ignorancia. Es decir, hay cosas que las hacemos sin saber, pero que una vez nos enteramos de ellas hay que confesarlas. Este es el principio de liberación de las iniquidades, maldades, rebeliones y pecados. Hay la necesidad de una confesión. Entonces, para esto necesitamos ser alumbrados por Dios. La luz nos alumbra y nos muestra nuestras tinieblas. Y cuando nuestras tinieblas son alumbradas, lo que la palabra nos dice es que debemos confesar esa iniquidad, arrepentirnos, dolernos por ella y transferirla a la cruz del Calvario. Esto a manera entonces de repaso, de allí donde es importante y es lo que venimos enseñando, hermanos, y yo hago énfasis en esto. Mire, uno de los poderes más grandes que tiene el enemigo es la oscuridad. Mientras él pueda operar sin ser detectado ni visto, él es vencedor en su conflicto. Por eso Pablo dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Cuando oremos, digámosle al Señor que Él manifieste la obra del enemigo delante de nuestros ojos. Ahora, usted se dará cuenta que no hay nada que turbe más al enemigo que es que usted pueda comprender sus planes. Este fue el problema de Eliseo. La Biblia dice que cuando el rey de Siria planeaba atacar a Israel, Dios le revelaba a Eliseo
el plan. Y Eliseo a su vez se lo comunicaba al rey. Entonces los iban a emboscar, pero el rey ya sabía de esta emboscada. Así que el rey de Siria dijo, aquí tiene que haber, como llamamos nosotros, un soplón. Aquí tiene que haber alguien que le está declarando al rey de Siria lo que nosotros estamos planificando. Entonces, alguien dijo, no, rey, no se trata de eso. Es que allá en Israel hay un profeta que así nosotros nos encerremos en un cuarto y planifiquemos, Dios le irá a decir a él lo que planificamos. Ahora, cuando el plan del enemigo es descubierto, esto lo indigna. ¿Y qué hizo entonces el rey de Siria? Envió un gran ejército para matar a un solo hombre. Y lo vemos entonces que rodearon la ciudad donde estaba Eliseo, que hasta Giezi salió muy preocupado y asustado, pero Eliseo oró y dijo, Señor, ábrele los ojos a este para que vea que más son los que están con nosotros que los que vienen con ellos. Amén. ¿Cierto? Gloria a Dios. Entonces, por eso nos esforzamos también para dar a conocer esto, porque el enemigo opera en las tinieblas. Dijimos que la iniquidad subyace en el corazón, y mientras ésta no salga a la luz, no puede ser realmente redimida. Mientras ésta no sea confesada con los labios, no puede ser transferida a la cruz. Con este seminario también le estamos enseñando a las personas cómo liberarse de maldiciones. Aunque muchos no creen en esto, es el arma más poderosa que tiene la hechicería, la maldición. Y opera hoy día. Y nos enfrentamos a ella. Si la maldición no existiera, la Biblia no nos diría no maldigan, sino antes bendecid. Porque la maldición es real y la maldición dejará de existir únicamente cuando inicie la era de la eternidad, donde es manifestada la nueva Jerusalén, que dice la palabra, no habrá allí más maldición. Por ahora tenemos que aprender a enfrentarnos a ella y a quebrantarla. Bueno, entonces el tema es que hay una iniquidad que también se recibe y bueno, hablamos de las iniquidades pasadas para que aprendamos a observarlas en nosotros mismos. Porque nosotros no podemos cegarnos y decir es que en mí no hay iniquidad, es que en mí no hay maldad. Dijimos que a Dios eso no le agrada, porque Dios sabe quiénes somos nosotros. Como decía alguien por ahí en el colectivo en cierta ocasión, nosotros no somos ninguna perita en dulce, decía. Así que es importante que las analicemos y por eso hemos venido enseñando esto, para que las aprendamos a identificar. La palabra es luz y la luz nos alumbra y la luz manifiesta. Si yo digo que en mí no hay maldad, estoy en tinieblas y no he visto. Pero cuando la luz alumbra, me muestra lo que hay en mí. Y yo puedo confesarlo. Entonces hablamos por eso en ocasiones pasadas de la iniquidad que se recibe de los padres, la iniquidad que se recibe mediante la imposición de manos, mediante la sexualidad, y cómo si vemos retrospectivamente podemos entonces decir, claro, después de que tal persona me impuso las manos, me empezó a experimentar esto o aquello. O después de tal experiencia sexual empecé a experimentar esto. O, claro, esta maldad que opera en mis padres ahora opera en mí. Hoy vamos a hablar entonces de la iniquidad que es transferida a través de las palabras. Como ya dijimos, las palabras son un conducto que puede
canalizar contenido espiritual. De hecho, hay una relación entre el espíritu y la palabra, porque no se puede hablar sin respirar. Y sabemos que el aliento de vida del hombre está en su nariz, dice la Biblia, ¿cierto? El espíritu de vida del hombre está en su nariz. Y no podemos hablar sin respirar. De manera que hay una correlación entre el espíritu y la palabra. Pero hay espíritus contrarios o diferentes al espíritu de Dios que también se transfieren a través de palabras. Entonces vamos a hablar, y mientras hablamos usted puede hacer conciencia de qué le fue enseñado por sus padres o por amigos o por líderes espirituales, y de esta manera podemos entender que pueden existir iniquidades operando en nuestras vidas por esas enseñanzas. Entonces, vamos a leer Génesis 27, 8. Y vamos a empezar diciendo que podemos recibir iniquidades por las enseñanzas de nuestros padres. Génesis 27, 8 al 13. Alguien que lo lea, por favor, a alta voz. Hijo mío, escúchame y haz lo que te mando. Vete al rebaño y tráeme dos. Yo prepararé a tu padre un guisado como a él le gusta. Y tú se lo llevarás a tu padre para que lo coma y después te bendiga antes de morir. Continúe, por favor. Jacob respondió a Rebeca, su madre: Tú sabes que mi hermano Esaú es hombre velludo y yo lampiño. Si mi padre me palpa, se dará cuenta de que le estoy engañando y yo atraería sobre mí una maldición en lugar de la bendición. Su madre le respondió: Tu maldición, hijo mío, caiga sobre mí, y tú obedéceme, ve y tráeme los cabritos. Él fue a buscar los cabritos y se los trajo a su madre, que preparó el guiso como a su padre le gustaba. Ok, hasta ahí, muchas gracias. Ok, aquí vemos que, Jacob, algunas personas han presentado a Jacob como ladrón, aunque yo sinceramente yo no veo a Jacob como ladrón, porque yo no lo veo a él robando. No, Esaú le vendió su primogenitura y él la cobró. Amén. Pero sí veo aquí un engaño, porque para él cobrarla, él tuvo que engañar a su padre, porque su padre no le daría la bendición de la primogenitura sabiendo que era Jacob. Pero este engaño fue gestado por su madre. Es decir, fue la mamá de Jacob la que lo impulsó a que él cometiera este engaño. De manera que aquí vemos cómo Jacob recibe por palabras esta iniquidad, porque la iniquidad también es engañar. El engaño interno es producto de una iniquidad. Ahora, muchos de nosotros fuimos criados con ciertas palabras que no son más que transferencias de iniquidad y que tal vez nunca nos percatamos de ellas, pero que han operado durante toda nuestra vida. Por ejemplo, a muchos nuestros padres nos decían continuamente: usted no se la deje montar de nadie, ¿cierto? O usted no se deje de nadie. Y nosotros a veces pensamos que eso eran simples palabras del pasado, pero estas palabras llevan consigo un espíritu de violencia, un espíritu de egoísmo,
diametralmente opuesto a lo que Cristo nos enseñó. Cristo nos dijo que si alguien nos hiere en una mejilla, debemos ponerle otra, ¿cierto? O que si alguien nos pone a pleito por la capa, pues también démosle la túnica. Sin embargo, nuestros padres nos enseñaron algo distinto. Y muchas veces eso continuó a través de nuestras vidas y nosotros sencillamente ejercemos un egoísmo por naturaleza o eso de que no me dejo pisar de nadie. Y en muchas ocasiones ignoramos dónde estuvo la raíz de esa iniquidad que opera en nosotros. Y que es muy posible que fue producto de las palabras de nuestros padres. No sea bobo, muchos decían a sus hijos, ¿cierto? Muchos padres. Usted no sea bobito, mi hijo, avíspese. Pero ¿qué nos enseñaban a nosotros como avispado? Que si a alguien se le caía un billete, pues pongámosle el pie para que no lo vea. Tiene que ser avispado, mijo. Que si usted se podía colar en la fila, ¿cierto? En la cola, se podía meter más adelante. Eso es avispado, mijo. Muchas veces con esas palabras nos criaron, ¿cierto? Y particularmente hablo de mi país porque es muy común en nuestro país, Colombia, ver esto. Que el avispado es el que se sabe colar al bus sin pagar el pasaje. En fin, estas cosas que nos enseñaron y se convierten en una iniquidad nacional. Porque inclusive hay iniquidades territoriales y de una nación. Entonces, por eso el colombiano en el exterior tiene fama de ser violento, de ser peleón. Porque con esas palabras nos criaron. Mijo, usted no se deje pegar de nadie. Si alguien le grita, grítele más duro. Entonces, esa iniquidad fue transferida a través de las palabras de padres a hijos. Y entonces muchas veces queremos llevar ventaja sobre otras personas. A veces en los negocios queremos llevar ventaja sobre los demás y eso también es iniquidad. Y esas cosas deben ser confesadas. Y debe de haber un arrepentimiento en nosotros y una renuncia a las palabras de nuestros padres. Y confesar que ahora estamos en Cristo y que la normativa de nuestra vida es la justicia. Y que si a alguien se le cayó algo y yo vi que se le cayó, yo debo devolverlo a la persona de la cual es. Y que si alguien me habla duro, pues yo debo apelar a las escrituras que dice que la blanda respuesta calma la ira, ¿cierto? Y eso es sabiduría. Y la palabra dice que Cristo en nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, son cosas que tal vez no hemos observado, pero la palabra nos alumbra y nos muestra que hay una iniquidad también que se recibe por palabras. Y que muchas veces a través de los años sigue operante, aun aunque estemos en Cristo. A veces también seguimos viendo cómo aventajar a los demás, como si nos gusta el reloj del hermanito, mirar qué negocio le ponemos para quedarnos con el reloj, porque nos parece que está muy bueno. Y esto tampoco es justo delante de Dios, ¿cierto? Uno a veces se encuentra con personas en la iglesia que tienen esta iniquidad de querer aventajar siempre a los demás en los negocios. Pero muchas veces eso viene de allá, de la niñez, donde sus
padres le decían, usted tiene que ser avispado, pero nuestros padres le llamaban avispado al que, como decimos vulgarmente, le da en la cabeza al otro, ¿cierto? O roba al otro, o siempre le aventaja una ganancia injusta. Pero no debe ser así en nosotros los hijos de Dios. Y si está operando esto, es importante generar una confesión de fe. Ok. Otra fuente a través de la cual la iniquidad puede llegar a nosotros a través de las palabras son los amigos. Segunda de Reyes 12:14. Hay amigos que generan una influencia muy fuerte, o la generaron, o sobre nuestros hijos, y también tenemos que ser vigilantes de eso. ¿Quiénes son los amigos de nuestros hijos? Eso es importante porque muchas iniquidades pueden ser manifestadas porque se relacionaron mucho con X persona. Les dije, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 12:14. ok, 12:14. ¿Quién lo lee, por favor? Y este dinero, una vez pesado, lo entregaban a los capataces. Segunda de Reyes, 12:14. les dije. Sí. Segunda de Reyes, Pero con el dinero traído, no. perdón. No, entonces es Primera de Reyes. Primera de Reyes 12:14. Ajá. Sí, Primera de Reyes. Siguió el Pe- de los... perdón, desde el 13. Vamos a leer desde el 13. Perdón, leamos desde el 11. Y vamos hasta el 15. Del 11 al 15. Si mi padre os cargó un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Si mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con latigazos. Al tercer día, tal como el rey había dicho, Jeroboam y todo el pueblo se presentaron ante Roboam. Pero el rey les contestó duramente. Desechó el consejo de los ancianos, siguió el de los jóvenes y les habló de esta manera. Mi padre os puso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con latigazos. El rey no dio oídos al pueblo, porque así lo había dispuesto el Señor, que se cumpliera la palabra que el Señor había anunciado por medio de Ahías, el de Silo, a Jeroboam, hijo de Nabat. Ok. Aquí vemos un caso. A ver, recordemos que Roboam es hijo de Salomón, ¿cierto? Y Salomón fue apóstata, ¿sí? Y en sus últimos días él implantó demasiado impuesto a la nación, no sé, debido a sus mujeres tal vez, muchas mujeres, muchos siervos. Entonces hubo un impuesto muy alto sobre el país. Cuando Salomón muere, Roboam toma el reino y Israel viene a Roboam y le dice: tu padre nos ha puesto mucha carga, reduce ahora esta carga. Roboam pide consejo a los ancianos y ellos les dicen: escucha al pueblo. Si tú les sirves al pueblo y hablas con buena palabra, ellos te servirán para siempre. Pero dice la Biblia que Roboam buscó el consejo de sus compañeros, los jóvenes. Y estos entonces le dijeron que le respondiera al pueblo que si su padre cargó pesado yugo, entonces él les daría azotes y los castigaría con escorpiones. Mire qué insensatez responder de esta manera. Obviamente eso va a producir una rebelión. Sin embargo, él no oyó el consejo de los ancianos, sino que se fue tras el consejo de los jóvenes muchachos de la misma edad de él. Ahora, esto generó obviamente la rebelión y la fragmentación del reino.
Pero el punto acá es que esto es una maldad, esto es una iniquidad que se transfirió a Roboam por medio del consejo de los jóvenes. Como un pueblo que ya viene cargando un yugo de impuesto, se le va a poner más impuesto. Eso es maldad. Y Roboam aceptó esa maldad de los jóvenes que le aconsejaron y se transfirió a él a través de palabras. Entonces, la maldad se transfiere a través también de palabras. De allí donde nosotros tenemos que ser vigilantes de las compañías que tenemos, las personas a quien escuchamos y prestamos oído. ¿Quiénes son nuestros consejeros? Eso es importante juzgarlo. Y también, sobre todo con nuestros hijos jóvenes, porque el muchacho tiene tendencia a dejarse influenciar fácilmente. Y cuando sus compañeros están en una línea de iniquidad, fácilmente pueden transferir esto a el muchacho o a la muchacha, ¿cierto? Y vemos que jóvenes o jovencitas de buena familia, buenos principios, terminan en maldades tremendas debido a consejeros. Y qué bueno, como Job, nosotros como padres levantarnos en el nombre de Jesús y quebrar toda iniquidad transferida por palabras a nuestros hijos. Hacer nulo este consejo, así como maldijo David a Ahitofel, porque recordemos que Ahitofel se rebeló también contra David y se fue tras Absalón, y dice la Biblia que el consejo de Ahitofel para aquellos días era como consultar a Dios. Imagínense el peso que tenía la palabra de este hombre. Sin embargo, cuando le fue dicho a David, Ahitofel se fue con Absalón, David declara una maldición. Y dice, entorpezca Jehová el consejo de Ahitofel. Y no fue oído su consejo, que era acertado, y dice que él se fue a su casa, ordenó su casa y se suicidó. Entonces, nosotros también debemos anular eso, ese consejo de iniquidad en relación a nuestros hijos, que entorpezca el Señor este consejo malvado de los malignos hacia nuestros hijos. Eso es importante también ponerlo delante de Dios. Ok, y vamos también a hablar sobre los líderes, porque en esto operan muchos líderes, tanto los jefes, muchas buenas personas, inclusive cristianos, se han visto afectados de iniquidad por sus jefes y por las palabras de sus jefes. Por ejemplo, dad al César lo que es del César, ¿cierto? Amén. Y a Dios lo que es de Dios. Amén, amén. Muchas veces el jefe le dice al empleado, no, omitamos estos impuestos, saltémonos esto, hagamos y bueno, ¿cierto? Y esas palabras empiezan a calar en la vida inclusive del creyente y adquiere esa forma de vida. Una vida evasora de impuestos. Y eso también es iniquidad. ¿Sí? Entonces, en muchas esferas opera esto. Sin embargo, voy a hacer énfasis también en los líderes espirituales. Porque la iniquidad también se recibe a través de líderes espirituales. Nosotros somos impartidores de luz, pero recordemos que la luz transfiere también los elementos
de el factor que la imparte. Me explico. Si la bombilla, aquí la llaman el foco, es rojo, la luz que emite es roja. Si es azul, la luz que va a emitir es azul. Ahora, la luz en sí misma no es que tenga un color como tal, ¿cierto? Bueno, aunque esto depende ya de su onda o de su magnitud de onda, pero la luz golpea el instrumento y el instrumento y la luz sale del instrumento con las propiedades de este instrumento. ¿Me hago entender? Entonces la luz viene a nosotros y nosotros emitimos la luz, pero esa luz va impregnada de nosotros. Y allí es donde hay ciertas maldades que pueden ser transferidas a través de los líderes espirituales como pastores, apóstoles, profetas, maestros, al pueblo. Y para eso vamos entonces a leer Gálatas 3:1. ¿Quién me lo puede leer? Allí está la versión Dios habla hoy, ¿cierto? Creo que esta versión es más contemporánea. Sí. ¿Cómo dice allí? A ver si dicen igual. 3:1 en el Dios habla hoy. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos fue presentada la figura de Jesucristo crucificado? Ok, ¿y allí cómo dice? Dice, Gálatas duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Ok, sí, esta es más contemporánea que aquella. ¿Quién los embrujó? A ver, la palabra fascinar quiere decir ejercer una atracción irresistible en alguien por sus cualidades extraordinarias. Esta palabra fascinar viene del griego vaskaino y vascanía, que se traduce también como embrujar o hechizar. Y bueno, de allí también viene la palabra mal de ojo. Lo que nos dice la Biblia es que la iglesia en Galacia estaba en una iniquidad ¿de qué? De apostasía. O sea, se había visto involucrada en una iniquidad de apostasía. ¿Por qué? Porque ellos habían abandonado la fe en la cruz y se habían ido en pos de la ley como método para su propia justicia. Y esto es una forma de apostasía. Por eso él lo llama Gálatas sin entendimiento. Porque la salvación es mediante la fe en la cruz, en Jesús, en su muerte, en su resurrección, y no bajo la observación de la ley de Moisés. Ellos se desviaron de esta verdad y se fueron hacia una verdad equivocada, más bien hacia una mentira. Esto es apostatar. Ahora, ellos estaban bajo esta iniquidad. ¿Por qué? Bueno, Pablo dice, porque fueron hechizados, embrujados. ¿Cómo así que embrujados? Y para entender esto, es importante que entendamos el principio sobre el cual opera la hechicería. Primera de Samuel 15:23. ¿Quién lo puede leer? Por favor, en alta voz. Primera de Samuel 15:23.
que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejantes a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece, y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. En la Reina Valera, ¿cómo dice? En la Reina Valera dice 23, ¿cierto? Ajá. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ok. Recordemos que la adivinación es el poder del conocimiento de la brujería. Lo que da a entender aquí el texto es que la brujería es un pecado que está relacionado con la rebeldía. ¿Por qué? Porque recordemos que no hay autoridad si no es por Dios, ¿cierto? Entonces, siempre se tiene que estar bajo autoridad, sí o sí. Nosotros no podemos estar sin autoridad. Cuando nosotros nos negamos a la autoridad de Dios, no quedamos mucho tiempo sin autoridad, porque caemos a la esfera de la rebeldía. Y cuando estamos en la esfera de la rebeldía, se nos posiciona la autoridad de Satanás. Porque recordemos que Satanás opera en la esfera de la rebeldía. Amén. Si nos rebelamos contra Dios, caemos bajo la autoridad de Satanás. Y la autoridad de Satanás tiene un poder para operar. Y es el poder de la hechicería. Entonces, el poder que se manifiesta en la rebeldía es el poder de la hechicería. ¿Qué pasó en Galacia? Se infiltraron falsos apóstoles y falsos maestros. Estos no estaban bajo la autoridad de Dios, sino bajo la autoridad de Satanás, porque cuando no se está bajo la autoridad de Dios se está en rebeldía, y cuando se está en rebeldía automáticamente se entra bajo la autoridad de Satanás, y el poder que respalda la autoridad de Satanás es el poder de la hechicería. Porque recordemos que toda autoridad tiene que tener un respaldo de poder, ¿sí? Si no, no se puede ejercer autoridad. ¿Me explico? A ver, en este país la autoridad es el presidente, ¿cierto? O bueno, es una de las ramas de autoridad. Pero esta autoridad tiene que tener un respaldo de poder. Este respaldo es la fuerza pública, la policía, el ejército, para que su autoridad se cumpla. De lo contrario, sin un respaldo de poder, no se puede ejercer autoridad. Entonces, en el reino de Dios, el respaldo de poder es el poder mismo de Dios. Pero cuando alguien se rebela contra Dios, se posiciona al instante bajo la autoridad de Satanás, y el respaldo de poder de Satanás es el poder de la hechicería. ¿Me hago entender? Entonces, como en Galacia se habían infiltrado falsos apóstoles que eran rebeldes a Dios, pero estaban bajo la posición de la autoridad de Satanás, ellos realmente obraban bajo el poder de la hechicería. Ahora, por eso el apóstol Pablo dice quién los hechizó. Mire que había realmente un hechizo, los habían embrujado, porque estaban atrapados por el poder de la hechicería. Y yo me temo hoy que muchas iglesias en este mundo están capturadas por el poder de la hechicería. Y están embrujados por líderes rebeldes que no están bajo la autoridad de Dios.
que no están bajo el reino de Dios. Y al instante se han posicionado bajo el reino de Satanás. La gente a veces equivocadamente cree que donde hay poder está Dios, pero no siempre es así. El reino de Satanás es respaldado por el poder de la hechicería. Así que donde hay líderes rebeldes, es Satanás la autoridad. Y el poder que se manifiesta allí es el poder de la hechicería. Y la congregación allí es una congregación embrujada. ¿Cómo conocemos realmente que un líder opera bajo el poder de la hechicería? La hechicería tiene tres objetivos o canales a través del cual logra su objetivo. El primero es la manipulación. La hechicería siempre va a buscar manipular. ¿Qué es la manipulación? Si hablamos de una persona, podríamos decir que la manipulación es una persona convincente en sus argumentos, capaz de convencer a alguien de renunciar a sí misma con tal de verse beneficiada, es decir, cumplir sus propios intereses por encima de la persona. Y eso es experta en hacer sentir culpable a los demás. ¿Sí? Y yo creo que, abriendo un paréntesis, en esto también tenemos nosotros que observar en los hogares. Porque a veces en los hogares opera el poder de la hechicería. Cuando hay manipulación, está operando el poder de la hechicería. Nosotros no podemos pretender lograr algo a través de la manipulación. No, siempre el camino será el diálogo y el mutuo acuerdo. La manipulación es el principio de la hechicería. Y a veces el hombre o la mujer pueden manipular a su cónyuge para lograr un objetivo. Como los niños, a veces los niños son muy manipuladores. Y es porque la hechicería es un fruto también de la carne. La Biblia lo muestra como obras de la carne. Es decir, el hombre natural viene con esto en sus genes. Entonces, donde hay manipulación, es un liderazgo que está operando con el poder de la hechicería. No podemos manipular a nadie. Otro principio sobre el cual opera la hechicería, la intimidación. ¿Qué es la intimidación? Infundir miedo para que alguien haga lo que se desea. Por eso, hermanos, mire, yo siempre les he dicho, mi palabra que yo les predico está sujeta a juicio, porque yo no quiero exponer palabra mía, sino la palabra que está escrita. Y la Biblia enseña que la palabra del profeta debe ser juzgada. Así que yo nunca voy a obligar a nadie a creer ciegamente lo que yo le digo. Pero sí le digo, vaya a las Escrituras. Amén. Y si lo que yo le predico no es conforme a las Escrituras, usted está en su derecho. Nosotros no podemos presentar una predicación intimidante. Por eso yo a nadie le he dicho ni le diré, si usted no hace esto se pierde, si usted no diezma se va al infierno, si usted no ofrenda, no. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Y todo lo que hacemos aquí, lo hacemos Por la fe. por la fe, sabiendo que del Señor recibiremos recompensa. Amén. Ahora,
Sin embargo, hay congregaciones donde se presenta la intimidación. Si usted se va a otra iglesia, usted se va a perder. O hay líderes que maldicen a la gente que se va de la iglesia de ellos. Si usted visita a tal persona, usted lo va a castigar Dios. Si visita el hermano que va a la otra iglesia, lo va a castigar Dios. Eso se llama intimidación, manipulación, y eso es hechicería. Y cuando se obra sobre esos principios, se está operando bajo el poder de la hechicería. Y es muy probable que una congregación que está bajo un liderazgo de esta naturaleza esté hechizada y esté bajo una iniquidad de brujería. Y por eso se puede manifestar esta iniquidad en los hogares como manipulación, manipulación sexual, manipulación para todo. Si alguien quiere lograr algo, manipula a través de sus métodos. Si el hombre quiere que la mujer haga algo, manipula tal vez a través de el dinero. O si la mujer quiere que el hombre haga algo, manipula a través de su sexualidad o de otra cosa. Muchas veces en las iglesias reina esta iniquidad porque están bajo un liderazgo que a su vez opera sobre la iniquidad de la hechicería, y esto se ha transferido a la congregación a través de las palabras. ¿Me he hecho entender? Y el fin de la hechicería es dominar. ¿Y qué es dominar? Tener o imponer la supremacía sobre algo o alguien. ¿Sí? Tener o imponer la supremacía sobre algo o alguien. Y eso también lo vemos en muchas congregaciones donde la palabra del pastor es la palabra de Dios y es lo que él diga, y nadie tiene derecho a contradecir ni a dar su opinión. Eso se llama dominar, y eso no es un principio del espíritu, eso es hechicería. Yo creo que todos estamos para aprender. Y en alguna manera también los pastores necesitamos que alguien nos haga caer en cuenta de un error. Y eso es importante. Pero cuando alguien impone un dominio, sea equivocado o no, sencillamente porque es así, tiene que ser así porque yo lo digo, y si usted no lo hace, usted es un rebelde y usted se va a perder, y si se va de aquí, usted le va a ir mal, si usted se va de aquí, Dios lo va a castigar, y tiene que hacer esto porque es que el pastor lo ha dicho, y sí o sí está obligado. Eso es dominio, y es uno de los principios de la hechicería. El problema es que la congregación se infecta de esa iniquidad, y lo que yo les hablaba es que la hechicería no solo se expresa elevando un altar a María Leonza, a el indio Huacaipuro o al negro Felipe. No, la hechicería tiene muchas formas de ser expresada. Y básicamente en estos tres principios que hemos hablado se expresa la hechicería: manipulación, intimidación y dominio. Cuando estos tres principios se presentan, sin lugar a dudas, hay una iniquidad de hechicería. Ahora, hemos hablado de esta iniquidad, pero un líder puede llegar a tener diversas maldades. Y bueno, todos tenemos iniquidad en alguna manera, pero hay quienes se cierran en ellas
y hay quienes no las quieren aceptar. Y cuando un líder se cierra en una maldad y en una iniquidad, lo mejor es que una persona que realmente quiera ser llena del Espíritu de Dios no esté bajo tal liderazgo, porque a últimas terminará contaminada por esta maldad, por esta iniquidad. Reitero, yo me temo que muchas iglesias en este mundo están hechizadas. Y hay un poder que se está manifestando y se cree que es el poder de Dios, pero en muchos casos me atrevo a decir que es el poder de la hechicería el que está operando y no es Dios. Y a su vez esta iniquidad se ha transferido a estas iglesias. Y esto genera muerte y destrucción. Hoy más que nunca necesitamos observar cuidadosamente estas cosas. Amén. Y ya para terminar, es bueno que tengamos una visión retrospectiva de la vida en relación a nuestros padres, nuestros jefes, nuestros líderes, nuestros amigos. ¿Qué palabras fueron influyentes para nosotros? Y si nosotros hoy día inconscientemente cargamos esa iniquidad que nos transfirieron nuestros padres, o nuestros amigos, o nuestros jefes, o nuestros profesores. Porque inclusive hasta con profesores, un profesor se le puede, al ser una autoridad, puede transferir una palabra negativa a un alumno y llenarlo de una maldad, de una depresión, de una incapacidad, atarlo. Que miremos retrospectivamente todas estas palabras y si algo nos ha atado para que rompamos esto en el nombre de Jesús. Y si alguna iniquidad hemos cargado porque nuestros padres nos dijeron que avispao era el que miraba cómo le quitaba un peso más a otro, si de alguna manera nos hemos visto involucrados en esta maldad, confesarla delante del Señor y renunciar a ella en el nombre de Jesús. Amén. Y proclamar la justicia de Dios en nuestras vidas. Y por último también considerar los líderes espirituales que hemos tenido y si sus palabras realmente iban impregnadas del Espíritu del Señor y no de maldad, de hechicería, de manipulación, de intimidación, de dominio. Amén. O de otras maldades. Por eso cuando el apóstol habla de los pastores, el primero dice, observad. Mire, primero dice, observen cuál haya sido el resultado de su conducta. Primero dice, observen cuál haya sido el resultado de su conducta y entonces, después de haber observado esto, imiten su fe. Esto es importante. No podemos dejarnos manipular. Las escrituras hay que leerlas y hay que comprenderlas. Espero hacerme entender con esto. Porque, a ver, en toda congregación también habrá gente rebelde. Gente que sencillamente de ninguna forma le sirve. Así no le sirve y asá tampoco. Y siempre el malo será el pastor. Eso siempre también se presentará, ¿cierto? Pero al punto que yo voy es que hay momentos en que el liderazgo no está operando y por eso les he dado unas pautas de cómo identificar esto. Muchas veces el liderazgo no está operando bajo la autoridad del reino, sino bajo la autoridad de la rebelión y bajo el dominio y el poder de la hechicería. Y también esto es producto de que muchas iglesias han nacido sobre la base de la rebelión. Sobre el hermanito que le hizo la guerra al pastor y después salió y 2 cuadras más abajo alquiló un local
y montó una iglesia. Muchas iglesias han nacido de la rebelión y recordemos que cuando uno se rebela contra Dios, la autoridad que lo cubre es la de Satanás y el poder que lo respalda es el de la hechicería. Esto siempre será un principio que a su vez se manifestará en manipulación, intimidación y dominio. Y contaminará también al pueblo de esta iniquidad. Vamos a orar al Señor y bueno, vamos a darle gracias y también a su vez que renunciemos a estas cosas, cualquier tipo de manipulación en nuestra vida hacia nuestro cónyuge, nuestros hijos, que hayamos recibido a su vez también, renunciemos a ella, quebrémosla en el nombre de Jesús, pidamos perdón a Dios y confesemos esta iniquidad para que seamos libres de este poder y estemos sujetos al dominio de nuestro Dios, al reino de nuestro Señor, al poder del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, a tu nombre damos la gloria. Tuyo es el poder, el reino, eternamente y para siempre, mi Señor. Dios mío, líbranos de toda rebeldía, oh Dios, para que no se enseñoree de nosotros el enemigo y para que ningún poder de hechicería sea expresado en nosotros. Renunciamos a toda manipulación, a toda intimidación y a todo deseo de dominar a los demás. Señor, que nuestra influencia sea el Espíritu Santo, que de una manera clara inspire a los demás a hacer lo bueno, pero nunca, Señor, por manipulación ni intimidación. Que sobre nosotros opere el Espíritu de Dios y no el espíritu de la rebeldía. Señor, perdónanos de toda iniquidad de hechicería y de maldad, de manipulación, de intimidación, Señor. La confesamos delante de ti, Señor, y renunciamos a ella. En el nombre de Jesús, la transferimos a la cruz del Calvario y aceptamos el gobierno de Jesús sobre nuestra vida. Sea tu reino sobre nosotros, Señor, y que a través de nosotros no opere un poder diferente al del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, oh Dios, lo declaramos y lo proclamamos. Amén, gloria a Dios.